Ezequiel, sexóloga, Iñaki Domínguez, antropólogo. Encantado de estar aquí, de nuevo. Y macarrólogo. Macarrólogo y modernólogo, de todo. Y de todo. Bueno, vamos a ver en unos segundos las diferentes posturas que existen a favor y en contra de la pornografía, o por lo menos del estatus actual que tiene la pornografía. Nos lo va a contar nuestra compañera Laura Luengo. Será en unos instantes, pero antes, una pequeña aproximación a este asunto. Pornografía, sí, no, regulada, no regulada, Ana Cavierta. Legalizada, ilegalizada. Desde luego, para empezar, no en abierto ni tan accesible para que la media sea de edad, o sea, de inicio de consumo sea los 11 años, que me parece una barbaridad. Luego medio mundo se echa las manos a la cabeza cuando sale un beso lésbico en una película de animación y ahí tenemos esa media de edad de acceso a la pornografía que me parece, vamos, bueno, sin comentarios. Luego lo comentamos. Bueno, sí, luego lo comentamos y decíamos, Laura Luengo nos va a explicar las diferentes posturas en torno a la pornografía. Ojo, del feminismo tradicional, del feminismo posmoderno y de quienes, por ejemplo, quieren su abolición completa. Laura Luengo, cuéntanos. Sí, Juanma, parece que el debate en torno a la pornografía divide al feminismo. Regulación, libertad o prohibición. Hay argumentos para defender cada postura. Desde el feminismo tradicional aseguran que el porno se trata de una forma de explotación sexual al no tener derechos laborales ni condiciones adecuadas. Incluso ven una relación con la trata de seres humanos, actuando como una publicidad para traficantes y proxenetas. Además dicen que genera una imagen negativa de las mujeres. Dicen también que transmite una única versión de sexualidad de las mujeres y de los hombres. Ellas son vistas, según ellos, como complacientes, como hemos dicho antes, según incluso con cosas que no les gusta, y ellos son vistos como brutos, dominantes y agresivos. No están de acuerdo tampoco con el argumento de la libre elección. Aseguran que se trata de una opresión de las mujeres y que la mujer es tratada como un objeto sexual utilizado de la forma más complaciente para los hombres. Muchas mujeres que se han dedicado a ello han afirmado sufrir implicaciones físicas y psicológicas muy duras. De hecho, no suelen estar más de 3 meses de media realizando este trabajo. Algunas de esas implicaciones físicas de las que hablábamos son, por ejemplo, prolapsos anales, enfermedades venéreas o embarazos no deseados. Además, una gran parte de la pornografía más consumida está mostrando situación de violencia sexual en grupo y sostienen que la pornografía no da información sobre sexo, sino más bien sobre violencia, siendo la mayoría del contenido una muestra de violencia sexual. Aunque esta no es transmitida como sexo, es transmitida como sexo, no como violación. La falta de la capacidad en la adolescencia, sobre todo para ser crítico con la pornografía y para comprender que lo que es ficción no es la realidad, es uno de los grandes problemas, y esto lo están defendiendo mucho desde este aspecto. Vamos a ver cómo las feministas posmodernas defienden el porno. Defienden que prohibir el porno sería limitante para las libertades de las personas y dicen que desde el feminismo deberíamos alejarnos de las medidas prohibicionistas y censoras e incentivar un uso responsable de la pornografía y ayudar en la divulgación de otros modelos con capacidad crítica. El prohibicionismo, aseguran, tendría un claro sesgo moral que busca domar la sexualidad femenina. Y ellas también consumen porno, dicen, porque las fantasías sexuales y sus plasmaciones en ficción no son solo para hombres y no se puede culpabilizar a quienes disfrutan de ella. Insisten en que porque te gusten esas películas no significa que quieras imitar esos comportamientos, y desde luego que no ven actos de violencia en actos plenamente consentidos entre adultos. Muchísimas gracias, Laura. Son dos posturas claramente contrapuestas. Bueno, claramente contrapuestas. Desde luego, lo que es innegable es que tradicionalmente el porno, no sé si tenemos expertos en pornografía que lo saben mejor que yo, pero se habla, hay un libro, por ejemplo, que es muy interesante y da muchas claves a este respecto, que se llama Pornografía, el placer del poder, de Rosa Cobo, por si a alguien le interesa. Y nada, en este libro, por ejemplo, se habla que se investiga los últimos 100 años de la pornografía mainstream, que la edad dorada del porno fueron los años 60.
para que nos hagamos una idea, o sea, hace 60 años. Y durante esos 60 años pues había clubs, eran las revistas de Playboy que se editaban. En los años 60, ahora, yo conozco muy bien la historia del porno y para nada los años 60 eran los años dorados del porno. Varios analistas lo consideran Yo lo así, pero un en los segundo 60 y ya termino. No había películas porno legales. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos 60 años? Que para diferenciarse el contenido gratuito en el que se ha convertido el porno, se ha ido endureciendo, se han ido endureciendo los contenidos y son cada vez más violentos. O sea, se produce una violencia sexual. Que ojo, yo no estoy defendiendo tampoco el porno de los años 60, porque es que no creo existía, que... en los años 60 el porno no existía. Bueno, ¿cómo que no existía? No existía. Ana, Ve el y aquí documental- no había revistas. Déjame hablar. Ve el documental What the Life and Times of John Holmes y verás que en los años 60 no existía el porno legal. En los años 70 empieza a legalizarse y en los 80 es la era dorada del porno legal. Entonces, realmente en los años 60 se hacían unas películas en las que salía un tío que no se le veía bien el pene, que aparecía semidesnudo. Entonces eso es radicalmente falso. Entonces eso hay que decirlo. Es objetivamente falso que en los años 60 fue la era dorada del porno porque era totalmente legal. ¿Y por qué hay expertos en el tema que Porque no tienen ni idea de lo que no están había, hablando. no había Nixon, revistas, en los no años había 70, revistas de los años, la primera ley que 60 acepta- de porno. que acepta- Decir que Rosa Cobo es una experta del porno, no sé. No es una experta, pero ha escrito un libro sobre pornografía. Ya, bueno, pero que escriba un libro sobre pornografía no quiere decir más que eso. Pero obviamente no conoce ni bien la industria ni cómo funciona. O sea, según vosotros, en los años 60 no existía el porno. Garganta Sí, sí. Profunda es la gran película del porno que ni siquiera fue legal y es del año 72. Se hizo ilegalmente. O sea, que en los años 60 no se hacía porno legal. Y no había revistas eróticas ni Habían revistas pornográficas que se totalmente... editasen. No, por eso estaba Playboy, que no era ni siquiera porno, que es de finales de los años 50. ¿Pero por qué se dice que no era Solo. porno? Porque no había penetración sexual en esas revistas como Playboy. Vamos a... Existía Hustler, no existía en los años 60, que es la revista porno. Es que no, Vamos a es ver que un segundo, no, vamos a ver le más, estoy preguntando vamos a ver porque más, no- más testimonios. Julio, Leire. Sobre la... Yo creo que él debería estar restringido. Por supuesto, estoy de acuerdo con Ana en que es un drama que haya niños que se lo encuentren de casualidad, niños de 9 años que se lo encuentren de casualidad buscando cualquier otra cosa. En cierto modo puede decirse que les roba la inocencia. Creo que normaliza conductas sexuales que no deberían normalizarse en un caso de violencia, de dominio. Y por mucho que uno distinga entre realidad y ficción, estar constantemente expuesto a ese tipo de imágenes implica o casi conlleva una normalización. Sí. ¿Por qué? Porque estás constantemente expuesto. No soy ni neurocientífico ni nada, pero ni biólogo, pero se ha hablado prolijamente sobre el papel de las neuronas espejo en eso. ¿Qué ocurre? Que cualquier relación sexual normal, carnal, va a generar insatisfacción, porque estás expuesto a relaciones sexuales que no pueden reproducirse en la realidad. Insatisfacción y luego violencia, dominio. Vale, es Leire. que hay algo que no se entiende cuando se habla de pornografía y sobre todo en ciertos contextos feministas, y es qué significa la pornografía. La pornografía es un contenido cultural, es artístico, que revela fuerzas subyacentes al contrato social. Es decir, muestra eso que no sabemos de lo que hacemos los seres humanos en la intimidad. Y por eso tiene mucho éxito, porque muestra una información que nos falta de los demás. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la pornografía para menores está muy accesible, o sea, creo que hay que regular ese aspecto y que es muy accesible. Un segundo, Leire, porque nos indican desde la realización que en tu micrófono no se oye bien, te lo cambian en un segundito y terminamos ¿Voy de interviniendo escuchar. yo, Claro si que hace sí. falta? A ver, son dos aspectos, dos maneras muy diferentes de ver la pornografía por parte del feminismo tradicional y del feminismo postmoderno. Y los dos son exactamente iguales. Son intentar proteger a la mujer de cositas malísimas que les quieren hacer el hombre blanco hetero. Ya está bien, por Dios, ya está bien. Las mujeres son personas adultas y saben defenderse solas de todo lo que pasa. Es más, las mujeres que ven porno... Bueno, si les vienen en manada igual no pueden defenderse. Es que estamos hablando del porno, no de que la violen Ya, en manada. pero es que- No, es que no, el estoy porno- hablando yo y es que no voy a termina aceptar Alberto. que me digas que es... Termina que Alberto, es lo mismo. termina Es que Alberto no es y- lo mismo, por o sea, favor, vale. ya está bien. Es que yo he consumido porno y en ningún momento he tenido pulsiones de tocar una teta que no es mía, por Vale, Dios. pues tú no, porque a lo mejor lo has consumido a una edad tardía y no lo has empezado a Que no, consumir hombre, a que los no. 11 años, Que no, que normalizando yo me la fui violencia que yo me y fui la corriendo a explotación comprar el sexual. interview de Marta Sánchez y lo escondía debajo de mi cama. ¿Pero y qué tiene que ver eso? Pues porque era muy niño, demonios, que yo también tuve acceso a una señora en pelotas con mucha facilidad. Pero que no es lo mismo una señora en tan pelotas. niño porque fue en el No es lo mismo 91, una ya señora tendrías en pelotas 14, que una 15. grabación de una escena sexual violenta, no es lo mismo.
mismo. Vamos segundo, a ver. No es lo mismo. Vamos, yo creo por que mucho además que me estamos- cortéis y que no me dejéis A ver, hablar, Ana, no es lo es mismo. que Estaba hablando yo, perdonad. Yo creo que se está todo el rato asimilando la violencia con el porno y no sé por dónde veis la violencia por todas partes, porque realmente cualquiera que haya visto porno generalmente no hay tanta violencia. Por un lado, aparte se El, da la el sensación... vídeo más en 2019 era una violación grupal. Vale, el más visto de un amigo mío cuando él tenía 11 años es como le cortaban a un tío la cabeza en Chechenia. Y yo aluciné, porque los niños no es solo la pornografía sexual, es que hay una pornografía cultural en la cual los niños tienen acceso a unas cosas que son terribles. De hecho, te digo una cosa, yo vi de pequeño Robocop y me encantaba. La vi con 25 años y me daba ganas de vomitar. O sea que también hay que tener cuidado, que los niños también son muy insensibles a este tipo de cosas en ocasiones porque no saben distinguir bien la realidad de la ficción. Eso es otro tema. Yo a donde iba es a que para evitar que los niños tengan acceso a imágenes que no deben tener acceso porque no saben procesarlas, ya sean pornográficas, violentas o un montón de cosas más, incluso a Pedro Sánchez hablando por la tele, lo que estamos haciendo es querer infantilizar a toda la población, e intentar regularlo todo, e intentar meternos en la cama, en el móvil y en lo que quiere consumir cada uno. Basta ya, por Dios, que cada uno sea adulto y tendrá que decidir qué es lo que quiere consumir y las consecuencias de ello. Si a mí me gusta el porno, que no es el caso, decidiré yo lo que quiero consumir y cómo lo quiero consumir. Y si soy tan idiota de dejar que mi hija de 11, 9, 13, 15 años tenga el móvil sin que yo sepa más o menos cómo navega, sin siquiera tener que meterme en su móvil, sino simplemente teniendo una conversación con ella tranquila todos los días sobre todas sus cosas, incluidas las cosas que hace con su móvil, es culpa mía, no es culpa de Papá Estado. Ya está bien, por favor. Iriquial, perdona, que antes no funcionaba el micro, hemos tenido... Puedes retomar el argumento donde lo dejaste, o incluso donde lo empezaste, porque no te escucho bien. Explicaba que una de las claves para hablar de pornografía es entender lo que es la pornografía. Y la pornografía es una propuesta cultural, algo artístico, que nos muestra las fuerzas subyacentes al contrato social. Es decir, esa parte que no sabemos de los demás, que no podemos ver y que está un poco al margen de lo visible, ¿no? Por eso, por un lado, despierta miedo, por otro lado también excita, pues porque es algo que necesariamente está censurado, ¿no? Sobre lo que se ha dicho de la violencia contra las mujeres, esto es un mito que circula mucho por ahí, pero la realidad es que los cuerpos peor tratados en el porno son los de los hombres. O sea, los hombres se medicalizan para hacer porno. Se inyectan fármacos en el pene, o sea, son cuerpos tremendamente maltratados. Y cobran menos Y cobran que la mucho mujer, menos. mucho menos que la mujer. Entonces, esta es otra de las Pero grandes no se mentiras. les graba inyectándose esos fármacos, ni se distribuye esos fármacos. Sí se les graba a las mujeres sufriendo violencia sexual en determinados vídeos. No en todos, pero en determinados vídeos sí. O sea, me y parece- en los que más éxito tienen, sino porque está resurgiendo las escenas de ahogamientos y demás. ¿No se practica ahí violencia sexual? Y el porno homosexual, ahí sí que hay mucha más violencia. Mucha que más en el porno, violencia heterosexual. en cuerpos de hombres que en cuerpos de mujeres. Bueno, El es que cuerpo no, más- no debería permitirse violencia en ningún tipo de cuerpo, ni de hombres ni de mujeres. O sea... Bueno, igual que el boxeo, hay gente que firma para boxear, pues hay gente que firma para practicar ese tipo de cosas. Yo tampoco sería boxeador, pero bueno, hay gente que Sí, por lo tanto- visto le gusta eso. Deportes de alto riesgo, ¿no? Cada uno. Pero es que yo lo que no entiendo es por qué estamos dando por hecho que por el hecho de que una persona adulta, porque yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que los menores deberíamos protegerlos mejor de todo esto. En eso estamos todos de Bien, acuerdo. pues de verdad estamos dando por hecho que el hecho de que una persona adulta sea consumidora, incluso consumidora habitual, incluso yonki de que todas las tardes tiene que ver una peli en la que no solo haya sexo, sino que haya sexo con sometimiento, ¿eso le va a llevar a hacerlo? ¿De verdad? Es que no lo puedo entender. O sea, Pero todo el mundo y no que so- ve... y no solo- yo veo y no películas, solo eso, yo veo que películas se de Tom ve- Cruise y no corro por la calle así, no me pasa. Eso, otro de No los tiene grandes, sentido. Otro de los grandes errores del discurso feminista clásico es haber planteado el porno como un deseo. El porno no tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la fantasía. Y lo que diferencia el deseo de la fantasía es precisamente que el deseo quiere materializarse y la fantasía no. La mayoría de las cosas con las que fantaseamos jamás las llevaríamos a la práctica. Y el porno juega con ese imaginario. Pero yo creo que habría que explicar por qué el porno tiene que ver con la fantasía y no con el deseo. Porque O sea, porque es algo que puede estar a tu alcance. Tom Cruise corriendo a velocidades inhumanas no está a tu alcance. El porno sí. Tú no O sea, es sabes. algo que tú puedes llevar a la realidad. Que tú puedes acercarte a reproducir. No puedes acercarte a reproducir el salto de un Jedi en Star Wars. pero que pueda reproducir no significa que desee reproducir. Y Simplemente que además es que se te presenta como algo
excitante, como algo atractivo. No, y no que es que lo presente. puedes hacer. No es que se así, presente, o sea. es que es la única información que se tiene de aquello que pasa al margen de la norma. Ahí Entonces, yo ante creo que eso se activa el requeriría miedo. mayor explicación, Pero porque yo me he perdido. me estáis diciendo, por ejemplo, que una película o que toda una serie que estuviera basada en el vecino del segundo que desea fervientemente a la vecina del quinto y que hace todo tipo de artimañas para verla, para coincidir comprando el pan, para subir juntos en el ascensor, eso va a hacer que, si a mí me gusta la vecina del quinto, haga lo mismo. Es que no lo entiendo. Bueno, pues claro, influye A en ver. la sociedad, se colocan en el imaginario Julio Llorente le ha colectivo, requerido es más que información a Leire Sí, Kial. ¿Sobre qué exactamente? Lo que escapa a la norma, lo que no es visible, o sea, yo ahí me he perdido un poco y supongo que los espectadores también. Vale, bueno, esto viene en realidad de Camille Paglia, de hecho la obra de Camille Paglia, toda la obra que ella hace sobre sexo al personaje tiene que ver con esta idea. Ella demuestra de alguna forma a través de la historia que en realidad la pornografía y otras producciones culturales tienen, en concreto la pornografía la presenta como un arte muy radical porque desenmascara ese contrato, esas formas que socialmente los seres humanos mantenemos restringiendo otro tipo de O fuerzas. sea, desvela lo que en realidad somos. No, no es que lo desvele, nos hace imaginar una parte a la que no podemos acceder y que tiene que ver con lo que somos. No es que lo que de verdad O somos. sea, lo que es el hombre está representado en No, parcialmente en un vídeo porno. No. Lo que no puede ser el hombre está representado en un vídeo, que es diferente. Entonces, sí, es lo que O sea, no debe que ser sí un que se hombre está porque primando el deseo masculino sobre lo demás. garantizamos el libre acceso a lo que no debe ser el hombre. Pero masculino... Porque necesita- Espera, que no haya dos conversaciones, por favor. Si queréis vamos a hablar con ese Leire, tema. pero- Leire. O sea, mi pregunta es si es lo que no debemos ser, y el contrato es acertado en ese sentido. Digo, esto es una frontera que no debemos traspasar porque tenemos que vivir humanamente. ¿Por qué demonios garantizamos el libre acceso a eso que no debemos ser nunca? Porque esa es la función del arte. Jugar con esas posibilidades, jugar con la transgresión. Precisamente la norma... No, el arte la tiene que norma ver con la se belleza, no con la transgresión. No. Necesariamente, ¿no? El Con la arte también belleza. es un espacio en el que poder realizar fantasías, expresar verdades que en la vida cotidiana no puedes hacer o Sí, expresar. la belleza, el arte no se... Por otra parte, yo no creo que la pornografía sea tan ajena a nuestras vidas. Es decir, nosotros practicamos el sexo y somos humanos igual que ellos, y realmente el Es sexo de real no modos- es tan diferente al sexo pornográfico, aunque sea diferente en el sentido de que te trae la pizza, ¿no? Y ya vas a practicar ese sexo así directamente, ¿no? Sin ningún tipo de seducción, ¿no? Pero en general son gente practicando el sexo. Y te puedo asegurar que en la costa de Gandía y en la costa valenciana Pero hay mucha gente practicando ¿no el sexo crees- exactamente con esa pinta y con ese rollo y de esa manera. crees o sea, que que no es tan publicita- fabuloso ni tan fantasioso este Pero ¿no tipo de crees que sexo. publicita algo que debería ser íntimo? Que la sexualidad está en un plano, el de la intimidad, y que esto lo publicita. Sin duda, pero es que vivimos en una cultura en la que yo alguna vez he visto, por ejemplo, comiendo, cómo salía un tío andando con un brazo en la mano. Entonces, en mi opinión, en general, la cultura pornográfica generalizada no es muy buena. De hecho, si ves las películas de los 70... pero en este caso, Iñaki, es algo que es consustancialmente íntimo, o sea, que debe ser íntimo. El sexo debe ser íntimo. Por cierto, Esto- la película en todas El las atardecer culturas- de la casada, creo que se llama, no la conocéis. Será ilegal. Si es de los 60, era ilegal completamente. No, es de 1896. Era más ilegal aún. Bueno, pero era la primera película porno. Sí, pero o sea, estamos que hablando de existía. porno, la era dorada del porno. Cuando hablo de era dorada del porno, no es Stack Films, se llamaban esas películas Y de además, los años 60 en la que no Estamos sabía ni hablando, Bueno, pero estamos eso hablando existía. de la actualidad y del libre acceso o no al porno hoy. Y de Bueno, y de eso- lo que y de si- perpetúa y de si eso el- está y de si eso está generando algún cambio social o algo. Sí, o de perpetúa verdad- o de verdad violencia. es sí, Yo creo que responsable. perpetuar violencia sexual, pues es que... O sea, yo creo que... me vais a llamar Vamos, pesada, pero no, yo me voy a poner espera, del lado de la que termine un conciencia. segundo, que termine el A ver, argumento, Ana, que termine el Termina el argumento. argumento Ana, y luego Iñaki Domínguez y Leire Kial. O Leire Kial, Iñaki Domínguez. A ver. Se ha estudiado, bueno, luego me decís, no, el porno existe desde los años 70. No, eso no es así. No, vete la era tal- dorada del porno. Yo no he dicho que exista el porno. El porno existe de siempre. Desde que se escriben libros se existe el porno. Desde que existen las cavernas y pinta alguien en la caverna. Yo estoy diciendo que la era dorada del porno. que También Las hay, primeras hay pinturas varios humanas. expertos que consideran yo soy la era experto en dorada. esto de- las primeras- Bueno, las pues primeras- habrá diferencias entre expertos. Tú, que eres experto, opinarás de una manera y otros expertos opinarán de otra. Pero y hay más allá algunos de- que califican pero más la allá era de- dorada del porno como O sea, los yo- años... Pero más Más allá allá de eso, sensaciones. también es que me parece A ver, que en el dejar a- porno actual hay una resignificación de una, o sea, hipermasculinización y una barbarie que luego no es real
tanto en el porno homosexual como en el heterosexual. O sea, y una supeditación femenina, cuando es un porno entre hombres y mujeres, totalmente subyugada al deseo masculino y a imponerse, que es que si el porno explorase, la mayoría del porno, no el porno mainstream, la sexualidad, pues lo que estamos hablando, de todos y para todos, que incluso tuviese una función educativa, de que si produces deseo en el otro y en la otra, sobre todo, que no sea el centro único el hombre, pues también te excitas tú, pues es que, no sé, sobre todo que se garantizase un respeto entre las personas que salen, porque es que mientras están grabando muchas veces películas porno, se está ejerciendo violencia contra la mujer que está ahí o contra el hombre si es un porno heterosexual, pero tradicionalmente ha sido ya lo hemos de las tratado mujeres. eso. Vale, bueno, decir que de las primeras cosas, representaciones artísticas que hace el ser humano en la historia son penes erectos en las cuevas. O sea, esto viene del origen de los tiempos y esto es algo con lo que el ser humano tiene que lidiar con esas cuestiones que no son visibles y de lo que nos falta información. O sea, la pornografía ha estado de una u otra forma desde el principio de los tiempos. Y bueno, y ahora retomando un poco lo de la violencia, lo primero que es que la función del porno no es educar a nadie. Es que es falso que el porno educa. El porno no educa. No, si el porno muestra e interpela. Yo no he dicho que eduque, que si tuviese una función incluso educativa de algún tipo, respetando a todas las personas que aparezcan en la pantalla, pues bueno, pero es que si no lo tiene... La función del porno tiene que ver con despertar miedos y con despertar fantasías. Porque siempre hablamos de la función del porno como activador del placer, pero el deseo no solo se activa a través del placer, también se activa a través del miedo. Entonces la función del porno también es asustar, o sea, y mostrar esa parte que no conocemos y que puede ser peligrosa. ¿Pero es necesario faltar al respeto a las personas que están siendo filmadas? Ana, esa pregunta va a quedar sin respuesta, no por nada, sino por falta de tiempo. Que es el problema. Pero sí que vamos a emplazar a Iñaki y a Leire, y al resto de vosotros también, a continuar el debate otro día, si lo estimas pertinentes.